Aprovecho la aparición de esta baraja para hablar precisamente de ese elemento, de este elemento que tanto nos gusta a los magos, de la baraja, en un momento, en anécdotas e historias de la magia hasta ahora. Bueno, hoy hablamos, como os comentaba hace un minuto, hoy hablamos de la baraja, de ese elemento, de la baraja en sí. Y es que la baraja tiene mucha historia y muchas curiosidades. Por ejemplo, esto que os cuento es muy curioso. Podemos casi comparar la baraja como si fuera casi un calendario. Mirad, la baraja de póker tiene 52 cartas y 52 semanas son las que componen un año. La baraja tiene 4 palos y son 4 estaciones las que componen un año. La baraja también tiene además 12 figuras, que son 12 meses los que componen un año. Y si sumamos todos los puntos de la baraja de póker, y esto lo podéis hacer en casa, si sumamos todos y cada uno de los puntos, suman 364, que si le sumamos el comodín son 365, los días que tiene un año. Y si le ponemos el segundo comodín, 366, los días de un año bisiesto. Otra curiosidad de la baraja es que se emplearon en varias guerras, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial se emplearon para pasar mensajes cifrados. Mirad, una baraja que era mezclada, en el canto de la baraja se escribía el mensaje que se quería pasar. Después, antes se apuntaba la ordenación que había quedado tras la mezcla y se volvía a mezclar, de tal manera que ahora ese mensaje era irreconocible. Quien quisiera saber el mensaje tendría que tener esa baraja por un lado y por otro lado tendría que tener la ordenación que estaba apuntada. Y creedme que si no tenías esa ordenación prácticamente era imposible volver a reordenarlo o saber el mensaje, porque según me cuenta mi amigo Carlos Vinuesa, que habéis conocido o vais a conocer en este programa, un grandísimo matemático y mago, me dice que las posibilidades, o sea, el número de ordenaciones que pueden salir es un número gigante de 68 cifras, o sea, él me dice que estamos hablando prácticamente un número comparable a los átomos que hay en la Vía Láctea, o sea, totalmente imposible. Pero, ¿de dónde vienen las barajas? ¿Cuál es el origen de las barajas? Bueno, hay varias teorías, pero lo que está más difundido, lo que más se conoce es que las barajas vienen pues, de otros juegos ya antiguos, por ejemplo, de los dados, que a su vez vienen de las tabas. Si un dado lo aplanamos, tenemos una carta con sus puntos. Bueno, también podría ser que vinieran del dominó, que en el siglo X en China ya se jugaba, y quizá las figuras se cogieran del juego del ajedrez. Pero es verdad que para que surjan las cartas, pues tienen que haber dos inventos. Por un lado tiene que estar la tinta, por otro lado tiene que estar el papel, y esos dos inventos se dan en China. Y precisamente es muy cerca de China donde aparecen las primeras barajas, en Corea. Y desde Corea empiezan a viajar por todo el mundo, desde Corea, China, India, empiezan a llegar hasta Persia, y desde el mundo oriental, por fin, en el siglo XIV, llegan hasta Europa. Desde la parte sur de la península ibérica y la parte sur de Italia, aparecen y se introducen las primeras barajas. Y precisamente desde Europa es de donde surgen las barajas que conocemos hoy en día. La primera de la que se tiene conocimiento es la baraja española, la de oros, copas, espadas y bastos. Y precisamente esos 4 palos se inventan, se ponen, se dibujan, representando la sociedad de ese momento, la sociedad estamental. Así, los oros podrían representar el poder económico, la realeza. Así, por ejemplo, las copas representarían el clero. Los oros, ya lo he dicho, el siguiente serían las espadas, que sería la nobleza, y el último, los bastos, el pueblo llano. La expresión «qué buena pinta tiene esto» pues también viene de la baraja, porque resulta que en el siglo XVI se inventa lo que son las pintas, y las pintas es esa orla que existe en la baraja española y que tiene distintas discontinuidades dependiendo del palo que sea. ¿Y por qué se inventa esto? Porque así, sin casi extender las cartas que te había tocado en una jugada, pues podrías saber con el índice y con esas pintas qué cartas tenías, y así estabas a salvo de posibles mirones, y no, así era más difícil que supieran qué jugada tenía ese jugador. ¿Y de dónde viene la palabra naipe? Bueno, pues según autores del siglo de oro, por ejemplo Covarrubias, dicen que el primer inventor, o el que creían que era el primer inventor en ese momento, era Nicolás Papin, y que cuando fabricaba barajas le ponía sus iniciales NP, y de ahí naipe.
El caso es que cuando se inventan las barajas, se inventa el juego de cartas, al poco surgen los inventos de los tramposos, o sea, de los tahures, técnicas para poder ganar a los juegos. Y precisamente en España se inventan muchas de ellas, y la picaresca. El propio Cervantes habla de muchas de esas técnicas, las nombra, por ejemplo, en Rinconete y Cortadillo, pues habla del humillo, de la berrueta, de la teja. Pero no voy a explicar lo que es porque muchas las usamos luego los magos, porque las técnicas de los tahures después los magos las aplicaron para poder hacer esa magia. Pero sí os voy a contar una porque los magos no la usamos y porque es muy curiosa. Ya el nombre tiene tela, se llama llevar el diablo en el cuerpo, el nombre ya da miedo. ¿Y en qué consistía esta técnica? Bueno, pues cuando un noble mandaba a su criado a comprar una baraja, porque estaba regulado donde se compraban las barajas, pues cuando el tahur se enteraba, asaltaba o se hacía amigo de ese criado cuando ya la había comprado. Hablaba con él y le decía, que vienes de comprar una baraja y me la puedes enseñar, y le enseñaba la baraja, y cuando se la devolvía, lo que le devolvía, ya se la había cambiado, era una baraja que estaba preparada para poder ganar. Ahora el tahur sabía a qué casa podía ir para ganar con esa baraja. Ya para acabar os comento que el primer gran cartomago del que se tiene referencia en la historia de toda la magia era español, se llamaba Dalmau el Tortosino, era de Tortosa, y cuentan las crónicas que él estaba en la corte de Carlos V y que, así le describen, era habilidosísimo con las cartas. Decían que él era capaz de una baraja, que sabía que todas las cartas eran distintas, era capaz de transformar todas las cartas en reyes y después todas las cartas en ases, y cuando entregaba la baraja, por supuesto, todas las cartas eran distintas. Me despido con una frase que decía Hofzinser, el genio de la cartomagia. Él decía que la cartomagia era la poesía de la magia. Un placer poder contaros historias de la magia. Hasta la semana que viene.